Atención, oyentes eléctricos, hoy sábado para este podcast tan legendario con José Sojo, el hombre que escuchaba los fantasmas del piano. Dicen que hay pianos que no se dejan afinar hasta que uno los escucha de verdad, que hay casas donde el aire se espesa y teclas que guardan más que música. José Sojo afina pianos, pero también limpia silencios. José, ¿qué significa afinar un piano? Afinar un piano es armonizar las frecuencias que al final en un tono muy cuántico, muy esotérico, sintoniza el espíritu. Eso es mi experiencia, ¿verdad? Técnicamente te puedo hablar un montón de estupideces, pero no me gusta hablar estupideces, entonces me encanta que entremos al grano. O sea, cuestioname de lo que ya sabes que yo hablo. Es siempre conocido, ¿verdad? Que con los instrumentos musicales hay historias de terror, ¿verdad? Que escucharon la guitarra que se toca sola, tal instrumento y el piano ni se diga. Y cuando hablamos aquí, a eso a mí me recordó, por ejemplo, un protocolo que tiene el Vaticano, ¿verdad? Cuando va a hacer un exorcismo. Ellos tienen una tabla que donde está anotado, por ejemplo, la marihuana dilata las pupilas tanto, la cocaína dilata las pupilas tanto, y todas las drogas que conocemos hasta el momento con su respectiva dilatación de la pupila. Y cuando llegan al momento en que no hay una droga que dilate tanto la pupila, los más dicen, ah, no, este huevón sí está, sí tiene el diablo adentro, ¿verdad? Entonces, que me hablara usted de esas experiencias con los pianos que usted tiene enfrente y de pronto no se dejan afinar, usted no los puede trabajar, algo raro tienen. ¿Qué le dice a usted que ya el piano está listo para empezar a trabajarlo? Bueno, interesante como la tiras. Creo que no hay diablo bueno. Lo que hay es voluntad de cambiar las cosas. La experiencia es interesante. Yo comienzo de niño en el tema del piano, muy niño, y tengo esa conexión primaria de conocer el instrumento desarmado. Mi padre compró un piano viejo, no sabía de pianos, quiso repararlo. Ese es el inicio. Pero yendo más allá de eso, em, y para no hablar de lo que he hecho, no he hecho, no es importante, siempre he visto el piano como un tema que vibra, que absorbe la energía de quien lo usa, de quien lo cuida. Hay buenos dueños, malos dueños. Hay personas que le dan amor al piano, hay personas que le dan odio al piano. Y como ente catalizador lo percibo desde que llego a la casa de un cliente y el instrumento y se da una situación que es básicamente un exorcismo de una limpia en el piano. La limpia comienza sacando por lo que tocan solo los pianos en las noches, que son los ratones, ¿verdad? Entonces también se comienza aspirando el piano, limpiando la casa. Nunca podría trabajar un piano sucio en mi vida y nunca lo haré. Si el cliente no limpia el piano, yo me contamino. Entonces, mi praxis, digamos, como exorcista de pianos es limpiar el instrumento, sanarlo y llevarlo a un principio de alta vibración. Esa es, ahí está la anécdota de los ratones, ¿verdad? O sea, quien tiene un piano y le asusta, exacto, quien tiene un piano y le asusta, lo que tiene que hacer antes de exorcizarlo, echarle agua bendita, es ver si, cómo está la cría de ratones. Y en la conversación que tuvimos antes de grabar esto, José, usted nos hablaba de las casas, ¿verdad? De las casas donde le ha tocado ir a recoger pianos, que o sea, ha encontrado casas con ambientes muy peculiares. Entonces, que nos hablar un poco de eso, de las experiencias con esos dueños tan de películas de pianos que ha encontrado. Bueno, es interesante dentro de mi perspectiva de vida, ¿verdad? Como veo la vida, todos somos energía y todos emitimos energía, contagiamos las cosas con vuestra energía. Entonces pasa, digamos, en la experiencia diaria que ya el piano te cuenta una historia, el piano me habla a mí. Con solo verlo yo sé lo que está pasando y con solo tocarlo sé lo que pasó. Pero también antes de ver el piano uno llega a una casa y la casa te habla energéticamente, ¿verdad? En un plano meramente cuántico, de partículas. Em, Como una anécdota de niño, cuando yo caminaba de la UCR a la casa de mis tíos en Los Yoses, yo siempre decía, en esta casa y en esta casa tiene que haber un piano, algún día los voy a afinar. 15 años después los estaba afinando y estaban los pianos ahí y yo no lo sabía.
Eso es una construcción mental. Entonces, por ahí va el tema, ¿verdad? Hay que lidiar con eso, neutralizarlo y enfocarse en un marco técnico, absolutamente técnico, pero al mismo tiempo muy espiritual, ¿verdad? Porque somos lo que hablamos, somos lo que pensamos, somos lo que hacemos, somos lo que tomamos y somos lo que fumamos. Entonces, es importante tener eso claro a la hora de plasmar el trabajo y la energía superior que cualquiera de ustedes y nosotros hacemos. Si en estas visitas a esas casas que son de súper viejas y tienen estas historias, que, o sea, que tienen estas historias que uno ve que algo raro pasó ahí, no sabe qué, si usted alguna vez ha sentido miedo al entrar y sacar ese piano de ahí y luego tenerlo en su casa y empezarlo a trabajar. No, miedo nunca, nunca jamás. No, no, lo que se da es una sensación, es una energía de rescate, de digamos que mi labor ha sido muy interesante. He rescatado, ya perdí la cuenta de cuántos pianos. Entonces, la experiencia que se da más bien es de sanador, ¿verdad? Una forma espiritual conciliatoria de decir, qué bueno, si este piano yo lo reparo, probablemente un niño más en el país aprenda a tocar piano. Y es una parte de la filosofía de Pianos Ojo. Cada vez que vemos un piano que tiene una posibilidad, se ayuda para pensar que ese instrumento va a formar un pianista. Me encantaría formar técnicos, pero depende de muchas cosas también. Pero esa es como la visión técnica, ¿por qué lo hago? Yo estudié piano, ¿verdad? Toco un poquito de piano, eh, esa es mi base, ¿verdad? Fui pianista, grabé 2 discos. Entonces, un momento llegué y dije, quiero ser técnico, quiero ser pianista. Wow, qué difícil. De las decisiones más difíciles de mi vida y por decirlo de una forma popular, logré salir del closet y decidí ser técnico en pianos y juré ser el mejor técnico de pianos del mundo. Sabía que caía por lo menos bien parado en Costa Rica y es lo que se construyó, es lo que se construyó y construimos, ¿verdad? Entonces, también quiero dejar como el mensaje positivo. José, ahora que usted hablaba de formación, ¿qué tan difícil ha sido en Costa Rica? Porque usted también nos lo comentaba la otra vez que estuvimos hablando aquí en Casa Parker, que no ha sido sencillo que las escuelas de música que hay aquí se preocupen por formar a gente como usted, ¿verdad? Que para restaurar pianos, afinarlos y todo esto, o sea, ¿por qué eso? ¿Por qué pasa? Bueno, eso es una súper pregunta y qué rico un podcast donde podemos impactar una sociedad y detrás del micrófono me encanta estar porque lo deseo. Es muy simple. Costa Rica tuvo en la parte técnica gente muy admirable, con muchas limitaciones. A mí me toca trabajar por mi futuro. Luché para irme a estudiar afuera, lograrlo en diferentes lugares y ya hace 17 años estoy cansado de decirle a las instituciones públicas, señores, tienen que crear la tecnología de pianos, una carrera. Tienen que tener un técnico adentro. ¿Cómo es posible que si quieres tener buenos corredores, no les pones malas tenis y no les pones a correr en camino de piedra? Entonces, institucionalmente es la frustración más grande cuando no te dejan trabajar y poner todo el conocimiento a funcionar para que funcione. Esa es una parte muy lamentable, pero es una profesión muy interesante y si este micrófono sirve para llamar gente, para aprender eso, es importantísimo porque es una profesión del futuro. Es artesanal, técnica, se aprende del maestro y esto puede transformar el futuro de los pianistas en Costa Rica, porque no hay técnicos realmente capaces. Y con el respeto que se merecen mis colegas, pero no veo los títulos, no veo los trabajos. Entonces, este micrófono me parece maravilloso para que quien los escuche piensen en que eso existe. Mucho, hace muchos años, un sobrino mío y también mi hijo estuvieron en la Sinfónica, esta la que es para chiquitos. Entonces yo los llevaba ahí, los acompañaba y a veces me acompañaba mi mamá, mi papá, mi tía. Y recuerdo una vez que estos muchachos estaban presentando, se estaba presentando una orquesta, no recuerdo la pieza, pero es impactante, ¿verdad? Cuando uno escucha una orquesta sinfónica en vivo y más si son muchachillos. Y recuerdo que era una chelista o sea, lo que estaban tocando era estas obras
que el instrumento principal es el cello. Y era una muchachilla en ese tiempo de 14 años, buenísima. Y recuerdo que mi mamá no ha estado expuesta a eso, pero cuando estuvo expuesta y le impactó como impactaría a cualquiera. La chiquilla ahí se acercó porque ahí iba mi sobrino y mi mamá le dijo, uy, qué bonito toca. Y esta muchachilla le hizo una cara de asco que a mí no se me olvida, ¿verdad? Y yo le comento, porque cuando yo hablé con ustedes, yo no sentí esa sensación, ¿verdad? Por ejemplo, el que tenía esta chiquilla, yo siento que eso es la formación que a ella le han dado, ¿verdad? Y siento que eso pasa mucho en los ambientes muy académicos, ¿verdad? Y en lo que hablamos un poquito antes de iniciar este podcast. ¿Por qué pasa eso? Cagado de risa. Ma, eso se resume en una palabra muy sencilla: ego, estúpido, ignorancia. El que es bueno habla su trabajo. Eso lo aprendí muy joven, lo aprendí en Japón. Me decía mi maestro: usted no tiene que hablar de usted, tiene que el trabajo hablar de usted. Entonces, en el mundo clásico, que es muy visible para mí, lo conozco en Costa Rica y lo conozco afuera del país, es lamentable porque es un mundo de competencia rodeado de ignorancia y padecen de la enfermedad del músico. La enfermedad del músico es, ¿cuál es? A ver, ¿la conoces? ¿Cómo? Más o menos. La enfermedad del músico, no, es que se pasa comparando con todo el mundo y nunca toca y nunca graba y solo fotos en Instagram y es un pura leña. Entonces, el músico verdadero es el que toca, es más, el que hace la música para Dios, es lo que yo creo, y no tiene que ser ni religiosa ni evangélica, es ofrecerla al superior. Entonces, ese es el right way. Es muy simple. En la escuela clásica lo que yo vi es gente insegura, mal formada para ser un artista. Hablo de mi experiencia, me reservo el nombre de la universidad, pero hablo de mi experiencia. Entonces, no forman la parte humana. Eh, Mi empresa, mi negocito, busco las humanidades, busco la transformación de una sociedad. ¿Desde dónde? Con todo lo que he recibido, ¿verdad? Y lo he demostrado, o sea, lo puedo decir con orgullo. Entonces, ese llamado es muy interesante. Los músicos, por ejemplo, en algún momento de los años, hace 30 años atrás, de rock que yo conocí en Costa Rica, igual los atrañaba el ego, porque no tenían el nivel. Pero que tiene nivel, siempre comparte, es abierto, listo, vamos. Así cuando te ofrecí, te hago unas piecitas para tu podcast y ahí están. Muy curioso lo último que usted mencionaba, José, de ofrecer la música a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en mi experiencia, yo he hecho mucho trabajo con gente que hace rock, hace punk y mucho, me he relacionado con muchos de gente de patineta y cuestiones así. Y es muy común en ellos que siempre están renegando de Dios o que no creen o reputeando en una actitud desafiante, pero es o sea, no tiene peso, es nada más desafiar por desafiar, ¿verdad? Y con lo que habíamos comentado, hemos estado hablando antes de empezar, definitivamente existe una fuerza superior, ¿verdad? Pero ¿cómo aborda usted la cuestión de esto que dijo, ofrecer lo que hace a algo superior? La vida es muy sencilla, pero es sencillísima. El universo es mental y todo es mente. Quien tiene ese principio claro, universal, tiene resuelta su vida. Soy lo que pienso, ya lo dije anteriormente, soy lo que como. Cuando uno piensa, Baldo, cuando uno piensa con conciencia, con luminidad, es cuando vos creas materia, porque el pensamiento es cuántico. Primero se piensa, después se manifiesta en el verbo, después se dibuja y luego se materializa. Ojo, mi pensamiento es cuántico. Cuidado con lo que piensa, ¿verdad? Porque el poder lo tiene uno mentalmente. Por eso cuando yo te contaba anteriormente, en esa casa voy a afinar un piano que no sabía si era un piano y en esta otra, y así me pasó en el barrio Los Yoses, y me pasó muchas veces. Y muchas veces vi cosas que son diseñadas porque me gusta, digamos, hablar un poquito de lo que yo pienso del pensamiento crítico y pensamiento cuántico. Y no tendría cuántico si no tengo crítico. Y no tendría crítico si no tengo cuántico. Son dos cosas que es pensamiento dirigido, mentalizo para materializar. Entonces, más poderoso que eso no conozco. Y es mente igual Dios. La energía que usted quiera, el apellido que le quiera poner, la religión que le quiera poner, solo es uno. Y es esa energía superior que conecta con tu mente cuántica.
Pero bueno, no quiero meterme mucho en el tema. Entonces vamos a hacer una mención para el Instituto Cuántico Costarricense para la Investigación Interdimensional. Bueno, no me termina de explotar la cabeza porque lo que sigue, José, retomando la conversación que tuvimos hace 2 semanas que usted mencionaba, bueno, ya lo explicó un poquito, pero ahondar un pelín más, ¿por qué siente que lo que piensa sucede? Pensamiento peligroso. Baldo, ten cuidado porque si puedo pensar mucho, Dios guarde, ¿verdad? No, es muy sencillo. Vuelvo a repetir lo que dije. Solo creo en 7 principios universales que son comandados por Dios, donde simplemente cualquier cosa y cualquier muchacho que nos escuche, un skate, me encantaría, sepa que lo que piensa, lo que habla, es lo que se materializa. Quiero ser el mejor skate. Simple, simple. Comience por creérselo, ¿verdad? Eh, Ejemplos de mi vida. Quiero ir a Japón a estudiar. Lo mentalicé hasta que lo logré. Voy a ir a Italia. Lo logré. Todo académico, no de paseo. Lo logré. Eh, pero eso no quisiera hablar como que suene desde el ego, ¿verdad? Digamos, el right que siento aquí es crear conciencia en los más jóvenes que nos escuchan, que quieren ser los mejores en algo, que eso se logra solo mentalizándolo, buscando principios, valores, espiritualidad, libros, hay que leer, soltar un poquito el teléfono de cosas que no sirven y buscarlo para lo que sirve, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo he hecho. Soy lo que le meto a mi cerebro y le meto solo cosas buenas, ¿verdad? Entonces, la tiro por ahí, Baldo, pero No, muy bien. Ahora lo que quisiera comentar, José, es lo hablábamos anteriormente, antes de estar grabando, que uno ve en este país, por ejemplo, que hay gente que representa marcas que en otros países apoya mucho la cultura, pero aquí por la cultura no hacen nada, ¿verdad? Y se aprovechan de la marca que representan para embolsárselo todo a ellos y de por qué será el ambiente del arte y la música así en Costa Rica con respecto a quienes podrían potenciarlo más, ¿verdad? Los que tienen grandes empresas. bueno, para mí es una pregunta muy incómoda porque más bien, digamos, de la empresa privada, en mi caso, siempre he recibido un gran apoyo. eh, una relación cordial con los diferentes gobiernos en diferentes situaciones en la parte institucional. Em, Ahora, yo nunca pensé, había un pensamiento en los años 80, 90, recuerdo, de que el artista pensaba o pretende que el sistema tiene que velar por su arte. Yo nunca creí ese cuento. Yo nací en el 77 y ya para el año 83 tenía conciencia plena y memoria hasta hoy. Y yo dije, aquí es trabajando. Yo hice mi carrera como solista. 2 discos grabé, no ocupé un 5 del Estado. Lo que hice fue las cosas con inteligencia, con mercadotecnia, con visión, esto. Y así es como es, digamos, la parte también técnica, académica mía. Entonces, olvídense de becas, olvídense de apoyo. Trabaje, busque, tenga un sueño, trabaje por el sueño. Y yo no gasté mi energía buscando un patrocinador estatal. Nunca me interesó. Más bien me parecía ser un esclavo de un sistema, llámese Ministerio de Cultura, llámese como quiera llamarle. Yo no quiero ser esclavo de eso que tiene burocracia, que tiene amiguitos enredados, que son argollas. Desde lo privado es más lindo, impecable, limpio y siempre floreciendo. Entonces, sí, empresa privada, aprovechen. Hay gente súper capaz y talentosa. Entonces, eso sí hay que apoyarlo porque hay gente muy buena. Este podcast, por eso estoy acá, porque me parece maravilloso lo que estás haciendo. Y desde mi micrófono que me estás dando, todos los compas, clientes que me escuchen, amigos, empresarios, hay que apoyar este programa, ¿verdad? Y la línea en la que lo estamos llevando me parece que es positiva. Esa mañana el afinador despertó con una melodía dándole vueltas entre las orejas. No lograba atraparla. Estaba allí, rozando los bordes de su mente como una pluma sobre un atril vacío. Bajó las escaleras, se sentó frente al piano, tocó una nota, otra,
varias. Pero el instrumento estaba indomable, no afinaba, no cedía. Aquella mañana el piano no estaba para obedecer. Respiró hondo. Iba a intentarlo una vez más. Desde una vieja casa lo llamaban, gente longeva, y de pronto ya no estaba al teléfono, sino frente a las puertas pesadas de aquella morada, cuyas paredes estaban adornadas de forma peculiar con cruces ladeadas y símbolos religiosos antiguos, como si alguien intentara contener algo que nunca debió entrar. En el recibidor, un perro dormía con la lengua seca. La dueña lo recibió con la voz de quien ya no recuerda si es martes o domingo. Le mostraron el piano, un Berliner oscuro, alto, de esos que pesan más por lo que han visto que por su madera. Abrió el mueble, sacó sus herramientas. Desarmó parte del frontal con delicadeza. Cepilló el polvo acumulado sobre los masillos. Revisó la alineación de las teclas. Ajustó los apagadores uno por uno. La vibración extraña del do central persistía. Entonces, colocó la sordina, marcó las cuerdas a intervenir y trabajó afinación por afinación, con el diapasón clavado en la oreja, hasta lograr que el tono respirara con algo de dignidad. No era perfección, pero el instrumento ya no jadeaba. Tenía voz de nuevo, aunque tenue, como si apenas despertara de un pesado letargo. Guardó silencio. El aire se volvió espeso, antiguo. Terminó en un estado de afasia, como quien vuelve de un sueño que no logra explicar. Ya en el carro, observó la casa y se preguntó cuántos secretos puede guardar un piano cuando nadie lo escucha en décadas. Recién se recordaba, con una punzada involuntaria, el compromiso con ese otro cliente, el político que le provocaba el mismo ruido que aquel piano indócil. La casa del que una vez fuera servidor público estaba rodeada de cámaras. Por dentro era un desierto sin alma. El paciente tenía marquetería cara. Sus teclas estaban grises por el abandono. El político hablaba de cultura, de reformas, de desarrollo, al tiempo que el afinador iniciaba su faena. Como todo buen político que ya estaba en el poder, no ejecutó ninguna de las soluciones que pregonaba. Hablaba y observaba al técnico como si fuera parte del mobiliario. A medida que aquel ególatra desconectado seguía su monólogo, el afinador, al tensar la cuerda del piano y buscar con paciencia la raíz del problema, echó un vistazo al entorno. Vinos polvorientos no bebidos, cuadros de diferentes autores y técnicas mal colgados competían sin armonía sobre las paredes. El político interrumpió su discurso para soltar con desparpajo: Mijito, este arreglo no me lo vas a cobrar, ¿verdad? Todo lo quieren regalado ustedes, respondió el afinador. Pero qué va, mijo, mi trabajo no lo regalo. El afinador dio el último ajuste, cerró la tapa con delicadeza y se puso de pie. El político, incómodo, sacó unos billetes del bolsillo trasero, contándolos con gestos de fastidio, como quien entrega una ofrenda inmerecida. Gracias, masculló sin mirarlo. De nada, respondió el afinador, recogiendo sus herramientas. El piano necesita menos ego y más silencio. Salió de la casa con una sensación de alivio, como quien cierra la puerta de un cuarto cargado de aire viciado. Respiró hondo. Por fin, afuera, el mundo parecía recuperar su armonía. Después de aquel encuentro pasó, como era costumbre en las tardes, a tomar café donde su madre, que vivía sola por gusto. Al sentarse, ella le sirvió temblando. Soñé con tu tía, dijo. Esa tía, la que se hablaba con mediums, leía manos
y había hecho pactos de los que nadie quería hablar. Sabían que habían heredado una deuda espiritual, no propia, legada, como una firma mal puesta en un contrato con el Pisuicas. Esa noche no volvió a su casa. No se sentía con la fuerza necesaria para dormir una vez más bajo el mismo techo que aquel piano. Aquel bicho insomne que parecía escuchar sus pasos desde la otra habitación. Se quedó a dormir donde su madre, buscando refugio en el pequeño mundo de porcelanas viejas y crucifijos de yeso que parecían ofrecer, al menos por una noche, cierta tregua. Soñó con un piano que se tocaba solo. Las teclas bajaban una a una, sin dedos. No era un piano infestado de ratones que caminaban sobre sus cuerdas. No era mecánica ni biología. Era otra cosa. Y al fondo, una sombra lo observaba. Al despertar, supo que algo tenía que cerrar. De regreso en casa, entró con cuidado, como quien vuelve al cuarto de un animal herido. Allí estaba, aquel cuerpo pesado, ese ser de madera y silencio que hasta entonces se había negado a dejarse afinar. Se sentó frente a él, tocó de nuevo la nota rebelde. Esta vez sonó distinta, menos áspera, más rendida. Ajustó una clavija, luego otra. El sonido respondía. Por primera vez en días sintió que empezaba a encontrar el camino. Afinó una progresión, otra, y en medio del avance, leve pero nítido, una chispa lo sacudió. La melodía que lo había perseguido al despertar de la mañana anterior, esa que lo rondaba sin rostro como los grillos de la noche, empezaba a asomar. No toda, apenas un fragmento. Lo suficiente para sentir que algo se había abierto, que tal vez, por fin, el piano le estaba hablando. El exorcismo, José, de ese tema, José. Pero es que El exorcismo. eso era extrasensorial, ma, en el momento que, pero me agarraste, pero a la traición, qué bárbaro. Bueno, no, qué es la vara, lo cuento. Recuerdo el día que tuve un exorcismo, qué buena experiencia esa. Padre Cordero de Zapote. Pasó que yo chiquillo, pues siempre he tenido varas paranormales. Me llega un ente a la cama, me mueven la cama, me asustan por allá, pero desde carajillo, man. Entonces yo aprendí a vivir con eso, entonces yo les hablaba. Y después me entendí como que no me cuadraba y me empecé como a proteger. Pasó un episodio muy vacilón. Yo estaba solo en la casa y empecé a escuchar unos caballos como entre la pared. Yo entré en una desesperación que cogí el teléfono, llamé a la familia que me acordaba y llegaron al rescate mi tía y mi tío político y ellos pensaron que si había consumido una droga, todo, no, no, yo era un niño. Y curiosamente esta tía procesó el tema como 3 semanas y me dice, tengo que llevarlo donde el padre Cordero y me llevan a Zapote. Y ves al señor blanco, pelo canoso. Yo era un chiquillo, tenía 14 años. Em, ya había entrado en mis lecturas de hermetismo, por cierto. Muy chiva, mae, muy chiva. Es que abrí puertas muy locas ahí, por dichas. Gracias a Dios, gracias a Dios. Alá, alá. Entonces, mae, ahí entro a la vara. Me sienta el mae y me dice, ¿qué es el tema suyo? Padre, es que me asustaron, no sé qué. En un pronto otro yo me empiezo a descomponer y el mae me levanta, agua bendita, latín y otras lenguas que yo no recuerdo. En eso yo siento que me descompongo, pero nunca me logro descomponer. Siempre, y yo abría los ojos y empiezo a ver al padre transformarse, mae, transformarse. La transformación de materia. Voy a reservarme la palabra de lo que pienso, porque no vale la pena llamarlo, pero una transformación muy fuerte y me decía, cierre los ojos, cierre los ojos. Y era una transformación. Yo vi ese hombre salir de un traje blanco y vi todos los demonios que me estaba sacando en ese momento. Una limpia divina. Después de ahí yo quedé en paz y el mae muy cuadrado en la iglesia católica. Yo le digo, es que yo estoy leyendo hermetismo y me gusta la tabla de Esmeralda y me gusta eso. No, 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 usted solo puede leer la Biblia. Le digo, está bien, mae, está bien, pero no.
entonces seguí mis caminos. Pero es una anécdota real de la que puedo dar fe, y si lo investiga más, es uno de los pocos sacerdotes probablemente en América Latina, con el permiso del Vaticano. Tuve esa suerte. Entonces sí existe, sí pasa, sí pasa. José, ahora yo le quería preguntar, no sé si usted o Caterina, de que la experiencia de un piano que les quieren vender, pero que el piano tiene algo raro, declinan de la compra de ese piano. Por ejemplo, pasó en una situación un piano de un pianista famoso que salió a venta, ¿verdad? Hubo otra persona que quiso comprarlo, y fui testigo de ver un piano que estaba en perfecto estado, perfecta condición, y el pianista me dice: el piano está muy bien y todo, pero no me gusta la energía que tiene. ¿De quién era? Wow, el silencio. No, no, ni regalado quiero este piano, no me gusta lo que siente. Entonces, digamos, sin decir más allá de eso, hay que entender que el instrumento absorbió la energía de esa persona, tal cual, reconocida, conocida por quienes sea, y efectivamente, básicamente es un principio cuántico, ¿verdad? Es la partícula atravesando la materia. Buenas noches a todos. Sí, de mi parte puedo decir que cada piano tiene su vibra, tiene su propia energía. Y esto como yo como pianista y como persona muy sensible, eso se sienta mucho, nada más como estar alrededor del piano y tocarlo un poquito. Ah, sí, me salió una oferta ahí, un lindo piano en excelente precio y casi nuevo, y yo tuve que rechazarlo precisamente por el asunto energético, digamos. Y no tengo arrepentimiento ni nada porque eso no fue mío. Y hay muchos pianos, más que todo, me fascinan muchísimo los pianos antiguos, que ahí, digamos, tuve oportunidad de tocar pianos que tienen 150 años o más. Y por ahí uno siempre queda pensando, es como casi experiencia, am, como digo, es una experiencia muy especial en el sentido de que por ahí ha pasado muchísimas energías de personas, es como una caja de sorpresa, ¿verdad? Ahí pasaron tanta gente tocando, generaciones tal vez a veces, y es muy particular sentirlo porque es un sentimiento que no puede describir, es algo muy particular, y se queda siempre uno en este estado ah, muy ajustado. Bueno, son instrumentos musicales, son seres vivos, digamos, ¿verdad? Son hechos de madera y de materiales naturales y que absorben mucha energía. Ahí en algún momento también me fascinaban las cuerdas de piano, porque cada cuerda crea su propia frecuencia, y por esas cuerdas que también como la gente expresa emociones cuando se sienta en el piano, y esas emociones como se saturan el instrumento. Y bueno, eso es lo que puedo decir de mi parte. Valdo, usted sí tiene suerte de conocer una mujer así tan especial, tan talentosa, que por cierto dio un concierto bellísimo, mae, en la Catedral de Alajuela. Hizo realmente arte, evangelizó con el piano, llevó gente que no va a la iglesia a escuchar un concierto. Caterina Cárneva, me siento orgulloso de ella. Yo la ayudo un poquito cada vez que ella tiene que tocar, y vale la pena decirlo. Me parece que el trabajo que hizo la diócesis de Alajuela, trayendo un piano de concierto, una pianista de alta gama como lo es ella, un dechado de virtudes, fue lo que descubrió el padre
José Matarrita, querido amigo, por cierto. ¿Qué es primero, José? ¿El piano, el afinador o el pianista? Vamos a ver, ¿quién inventa el piano? Pero ¿usted sabe quién inventó el piano? Ay, ma, usted sabe mucho de plantas y me interesa mucho, pero yo le enseño de cultura y podemos llegar a un buen trueque. Ajá. Entonces, Bartolomeo Cristofori, rápidamente, inventor del piano, transforma el antiguo clavecín virginal y todo, cuerditas de cuervo que jalaban la cuerda de arriba para abajo. Bueno, Bartolomeo dice, quiero una tecla que suba un martillo que golpea unas cuerdas y hace el pianoforte. Ahí comienza la historia, pero no vamos a entrar en eso, eso está en Wikipedia ahí. Entonces, el tema es, el tema es, en mi experiencia con Bosendorfer, con Fazioli, Italia, Yamaha, Japón, wow, qué fábricas artesanales y unas que son como las plantas de Toyota, como decir la Yamaha, pero al final el pianista es quien luce nuestro trabajo. Y un mal pianista te luce también. Detestamos trabajar con malos pianistas. Lo detesto, lo detesto. No hay peor cosa que un pianista malo para un buen técnico. A como puede ser, de verdad, un mal técnico detestable para un gran pianista. Entonces, la historia a tu respuesta es muy sencilla. Primero el genio, la fábrica, los técnicos y el pianista tiene piano para estudiar y aprender a tocarlo. Eso es interesante saberlo porque a veces el ego, hablando del ego, uno se encuentra cada artista clase C, 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 y ahí hay Z también, que ni siquiera conocen su instrumento. En el nivel mío que trabajé con cursos internacionales de piano, grandes, con grandes maestros japoneses, concurso internacional de Panamá, 100 pianistas en una semana para sacar un ganador, una escudería fuerte. Pues eso es Fórmula 1 en el mundo del piano. Eh, wow. Entonces, sí, sí, sí. Primero el genio, después el pianista. Vea, Baldito, hablar del aprender ruso en este momento sin haber hablado de lo que hay primero del aprendiz no vale la pena, mae. Lo que vale la pena es, digamos, hacer un rápido recorrido muy lejos del ego, ¿verdad? Y es decir, de los pianos importantes del país, he tenido la oportunidad de armarlos, de prepararlos. No vamos a hacer publicidad porque no están pagando. Cuando paguen, ¿verdad? Yo digo las marcas. Entonces, eh, de una forma muy sencilla, gracias Dios, Padre Todopoderoso, que me has dado las herramientas para construir mi camino, mi destino y poder compartir. Entonces me pasó que un día una chiquilla me llamó que quería afinar pianos. Imagínate vos, maldito. Eh, bueno, yo lo colegié con mi padre y con un par de amigos académicos grandes y los tres consideraron lo mismo, darle la oportunidad. Y entonces llegó esa gran sorpresa, que era una oportunidad muy celosa de mi vida de dar un legado. ¿Verdad? Bueno, tampoco nació en legado, ¿verdad? Llegó como pupila. Y pupila es pupilo, ¿verdad? En el latín es clarísimo. Es un aprendiz menos de que de brujo, ¿verdad? Y, y fue un proceso de 2 semanas donde tuve que aceptar que mi mente me decía, tenés que enseñar. Colegié con otro colega, gran constructor de instrumentos, que podría ser muy lindo invitar a Juan Carlos Sotos a este podcast, un súper constructor. Me encantaría que Juan Carlos tuviera esa experiencia porque es de otro nivel. Bueno, yo me encargo de eso, me comprometo en eso y lo voy a tener aquí porque creo que lo que están haciendo ustedes, Radio Pachuco, me parece maravilloso. Y si ser Pachuco es ser así, quiero ser un gran Pachuco. Entonces, no hay resbalón sin corazón. Tuve la suerte de poderlo procesar con personas sumamente importantes en mi vida. Mi padre, mi mejor amigo, bueno, mejor amigo no hay, amigo. eh,
mi mejor constructor de instrumentos. Bueno, no hay mejor constructor, mi amigo. Y entonces todos colegiaron en que yo tenía que dar el paso. Y en eso aparece el aprendiz de brujo. Una chiquilla con cara de nada, que no pinta nada, pero wow, qué habilidades motoras. Su trascendencia, después de una entrevista, un examen por WhatsApp, pobrecita, pobrecita, pobrecita. Pasó el examen con nota 10. Pero antes de eso, yo pasé por los grandes conciertos, concursos internacionales, trabajando con escuderías como Yamaha, donde Yamaha a mí me presionaba para enseñar a mis 32 años. ¿Qué enseña un hombre a los 32 años? Solo estupideces, solo estupidez. Yo me consagro en el grado de maestro a mis 48 años y que quede en Baldo, que quede en esto plasmado, gracias a un ser de luz que me busca, que me pide conocimiento. Me tomo el tiempo y descubro que hay un gran tesoro y hago un llamamiento a lo que grabamos previamente. Es una carrera del futuro. Es un perfil específico. No es cualquier idiota el que puede ser técnico en pianos. Tiene que ser una persona absolutamente correcta en el principio de Dios por vibración. Eso es básico. Tiene que ser metódicamente técnica, estructurada y ordenada. Sino que no le haga perder el tiempo al maestro. Porque yo tuve maestros japoneses. Vea mi barba. Soy como un piano. Barba blanca, pelo negro. Soy un piano. Y esta barba me salió en unos meses porque me hicieron ver la vida como es. Entonces me siento orgulloso y lo digo. Inicio mi grado de maestro con una gran discípula que es Sofía Corrales. Y me siento feliz de ver un proceso de 5 meses muy consistente, muy sagrado, muy especial. Bueno, es que no es cualquier persona, viene consagrada a una familia impresionante de valores espirituales. Pero bueno, ese es un cuento que otro día lo traemos aquí, o no sé, si la ves por ahí, la llamas y le preguntas lo que quieras. Pero, Sofi, ¿usted qué piensa de esto? Bueno, pues yo creo que el llegar al taller de pianos, donde el profe Sojo ha sido, ha sido tan inesperado como aparecer en este podcast. De pronto fueron una serie de eventos, algo que no imaginé lo que iba a desencadenar. Tal vez me acerqué con esa ingenuidad de alguien que cree que llega a probar algo que en algún momento hizo y vio que le salía y que, y que era eso, se quedaba dentro del plano tridimensional del piano, ¿verdad? Y lo mecánico y lo técnico, pero el haber llegado al taller de pianos ha sido más bien como un viaje de identidad, darme cuenta de un montón de esferas que compone el ser técnico, el ser músico. Me acuerdo cuando el profe por primera vez me aclaró que el técnico inclusive va más allá del ser pianista en relación al piano, ¿verdad? Está lo que menos importa cuando se piensa en un piano es el público. Luego está el pianista, luego está inclusive la fábrica y por último está el técnico que es el que viene a ser como los ojos y las manos de las fábricas para seguir sacando vida y haciendo que el instrumento siempre se transforme para bien, ¿verdad? Es un trabajo como lo que mencionas en el texto, ¿verdad? Donde Dios, que también afina pianos, o que construye el piano, así afina la muerte, porque en parte el proceso del técnico es hacer casi que transformaciones de meterle vida a un instrumento que muchas veces ya está muerto, que muchos dan por muerto, y eso ha sido mucho lo que he venido a ver el taller. Ese proceso de transformación de vida a muerte es algo que a veces experimento a diario, no solo con los pianos con los que interactúo, que tienen si entre más de 150, 200 años en ocasiones, sino también yo misma, mi propia construcción de lo que yo creía que era, de quien yo creía ser
y cómo al entrar al taller de pianos y eventualmente convertirme en esta aprendiz de brujo, siento que es un proceso como de reinventarme todos los días y no solo aprendo de pianos, aprendo de muchísimas cosas que el profe tan eh, abiertamente y desprendidamente me ha compartido, desde negocios, pianos, por supuesto, producción, composición, carros, mucha mecánica de carros y gestión del tiempo, manejo de proyectos, etcétera. En fin, siento que no solo estoy viniendo a ser testigo de esa transformación de realimentar vida en pianos, sino que este es un proceso que está transformándome en, a través de mi propia experimentación con ellos. Wow, Sofi, yo no sabía que tengo tanta deuda con vos, pero qué lindo. Eh, Se hace del corazón, se hace para un país, se hace para Dios. Yo hace mucho tiempo decidí ofrecerle mis mejores oficios a Dios, no a ninguna iglesia, a Dios. Y desde lo cuántico, vuelvo al principio, Baldo, de lo que hablábamos, somos lo que pensamos, ¿verdad? Cuando yo conozco una muchacha tan joven como ella, yo soy un viejito, ¿verdad? Solo hay un camino, y es decirle, bien, thinking, soy lo que como, soy lo que hago, soy lo que pienso, ¿verdad? Y creo que Sofía encajó muy bien en la escuela de Piano Soul, porque es una escuela totalmente esotérica, es una escuela totalmente de Dios, es una escuela poseída por el mejor, es una escuela cuántica, y así arreglamos los pianos, con intención. Puedes hacer yoga, puedes hacer pintura, puedes hacer ballet, pero es una escuela de intención. Y una vez más con el micrófono, es una carrera del futuro, muchachos. No pierdan el tiempo en estupideces. Hay una profesión del futuro que les puede transformar la vida. Y cuando hoy estoy aquí en Casa Parker, que me parece súper lindo el lugar, también hablamos de la mesa redonda en algún momento. Yo les pido a ustedes como públicos y apoyen que hagamos el podcast de la Mesa Redonda y que Pianos Ojo patrocine la Mesa Redonda y hacemos otro podcast de otro tema. ¿Qué les parece? Me apunto como patrocinador. Para el final, yo lo que quería, lo que planteé es leer un texto. Entonces es lo siguiente, dicen que el piano es el instrumento más noble, como una casa con 88 ventanas al alma, pero José Sojo sabe otra cosa, sabe que dentro de un piano habita algo que vibra cuando las cuerdas, esas delgadas serpientes tensadas como venas de acero, esconden historias que nadie quiere contar. Ha encontrado ratones muertos dentro de pianos, insectos, clavos, escarabajos que parecen espíritus atrapados. Y una vez a mí, ¿quién les habla? Me contó, las cuerdas del piano son más resistentes que una soga y más frías. Una cuerda afinada puede sostener una nota perfecta o un cuerpo en el aire. Tal vez el mismo Dios que diseñó la música también afina la muerte. Y cuando José Sojo afina un piano, lo hace en silencio, como quien prepara una ceremonia. Porque afinar no es solo ajustar sonidos, es abrir la caja torácica de un monstruo que duerme. Bueno, al final quería decir muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias por darme esa oportunidad de hablar en este podcast de mis experiencias con pianos y muchas gracias y claro que estoy dispuesta a participar en cualquier podcast, mesa redonda o donde sea. Muchas gracias. Mujer más interesante, ¿verdad? Qué arte más lindo el que tiene. Pero bueno, vale la pena destacar que estoy aquí gracias a un gran amigo que cuando me llamó yo me asusté porque me lo vendió como que esto era la casa de sustos. No, pues aquí está lindísimo para traer grandes artistas y personajes que transforman, que pueden transformar la sociedad. Eh, Dejate por ahí anotado Juan Carlos Soto, el luthier.
Yo me comprometo en eso, aquí quedo grabado, me echo la lengua al hombro y yo sé que Juan Carlos va a estar en un podcast en la mesa redonda también. Em, lo importante de esto es algo muy, muy sencillo. Eh, en mi experiencia de 35 años con los pianos, tener al lado a una persona como Chirosca Preto, que es una gran amiga, una Yekaterina Kamneva, que es una gran amiga, y Sofía, que es una gran amiga también. Y esa energía femenina, traerla al podcast de mujeres que realmente dan un ejemplo social importante, que son figuras de la sociedad, que le pueden decir a los jóvenes claramente qué es lo que hago, como ya lo escuchamos en el podcast. Les aprecio mucho, Chirosca, te aprecio mucho tu presencia en este podcast. Así estamos en Alajuela, somos personas 100% humildes, diría Eric Valderomar, pero agradecer la confianza que ustedes tienen en mí para que el apoyo mutuo, ¿verdad? Común, y felicitarlas individualmente a cada una en lo que hace. Yekaterina, gran pianista. Chirosca, gran pictórica, pintora, gran yogi, la yogi Sofía, y además aprendiz de brujo. O sea, gracias Dios, gracias Baldo, apreciamos mucho el espacio. Gracias Baldo. No, entonces agradecer a todos los que se quedaron hasta el final de este episodio. Entonces muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final y nos escuchamos hasta la próxima de Map Radio, Radio Pachuco, en Spotify y en otras plataformas que ya ponemos en la descripción. Buenas noches.